tal? Muy buenas tardes. Los saluda, como ya es una costumbre, Luis Ángel Hurtado. Sean bienvenidos a esta segunda temporada de Agenda Mediática. Como bien saben, en Agenda Mediática exploramos todas las investigaciones, todas los vertientes que tiene hoy en día la comunicación. Y para nosotros en este espacio es muy importante también darle difusión a muchas investigaciones que están haciendo colegas comunicólogos. Desde nuestro punto de vista, iniciamos ahora esta segunda temporada precisamente con un tema que es medular. Y medular me refiero a que es poco tratado en muchos espacios o en muchos medios de comunicación y tiene un valor fundamental en dos ámbitos, en el ámbito práctico, por supuesto, y por supuesto también en el ámbito académico. Para mí es un gran honor que esté con nosotros mi colega, la doctora Patricia Andrade, quien básicamente tiene una amplia trayectoria académica y la voy a resumir muy brevemente. Ella es profesora e investigadora en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana y actualmente coordina el Observatorio Veracruzano de Medios. Pati, te doy un fuerte saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Luis Ángel, a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Perfecto. Pati, pues vamos a empezar a dialogar precisamente sobre tu tema central y tu tema de expertise, que es básicamente los observatorios de medios. Me gustaría iniciar este diálogo contigo para saber primeramente qué son los observatorios de medios. Sí, mira, en Latinoamérica básicamente, fundamentalmente, nacen estos observatorios con la idea de dar a conocer a la población cómo funcionan los medios. No son exactamente ámbitos de alfabetización mediática, pero están muy ligados a esto. O sea, la ciudadanía necesita saber cómo funcionan los medios para entender las tendencias, las preferencias, las ideologías y tener así una idea de cómo se construye la realidad a través de la información. Y más ahora que estamos en un mundo tan hipermediado por los distintos canales informativos, llámese redes sociales, llámese radio, llámese televisión, las plataformas en las que tú trabajas como YouTube. Entonces, desde las universidades empezamos a trabajar este tipo de observatorios, fundamentalmente creo que iniciaron en Ecuador, luego vinieron a México. De hecho, es Latinoamérica la que más trabaja en este ámbito, porque también queremos ser una contraparte, ¿no? No solo a lo que dicen los medios, sino también a lo que dicen los políticos a través de los medios, por la forma en que los medios han operado en este país, que básicamente, tú sabes, han estado muy ligados a intereses hegemónicos. Esto no se ha transformado todavía, y entonces en Latinoamérica estamos muy cuidadosos de ir pues, observando ese tipo de comportamientos. El Observatorio Veracruzano de Medios surge en 2012, y junto con él varios observatorios que estamos ligados a la red de observatorios mediáticos del CONEIC. El CONEIC es el consejo que integra varias facultades de comunicación en México. Entonces, a través de estos trabajos conjuntos hemos podido hacer distintos seguimientos y monitoreos de distintos temas, pero fundamentalmente electorales. Iniciamos 2012, llevamos haciendo ya 3 elecciones, pero también en mi caso hemos hecho elecciones estatales, municipales, en Twitter, en prensa impresa, ahora en portales digitales. Esa es más o menos la especialidad en el caso del Observatorio de Medios veracruzano, pero también otros medios como el ITESO, que es el CUIT, trabaja en televisión, o como Carlos Muñiz en su laboratorio de comunicación política en Nuevo León, que también trabaja televisión, noticieros informativos, precisamente con esta idea, ¿no? De alfabetizar. Esto es fundamental porque tú sabes que la información es un derecho humano, y nosotros entramos justamente ahí, ¿no? Tratando de decirle a la gente, informarte. La información es tu derecho, y tienes derecho a replicar, a discutir,
a no estar de acuerdo con las informaciones y lo puedes hacer de distintas maneras. Va por ahí la idea de los observatorios. Entonces, nuestra obligación es estar haciendo monitoreos y tratar de que la ciudadanía en general se entere de estos monitoreos. Por eso trabajamos un blog con ideas lo más sencillas posibles para que la ciudadanía la comprenda y nosotros después, pues ya obviamente trabajamos con más detalle la cuestión de investigación para poder ser publicada en journals, en papers que tengan un poco más de difusión a nivel científico. En ese sentido, Patti, tú tocas un tema medular, que básicamente estos observatorios de medios precisamente serían como estos guardianes, digamos en este sentido, ciudadanos, que observan precisamente la función de los medios. Desde tu punto de vista, entonces, actualmente, ¿qué papel están jugando los medios veracruzanos? Digamos, desde ese punto de vista, sobre todo los impresos, que son los que ustedes han trabajado, ¿qué papel han jugado en 6 años, 8 años ya de existencia del observatorio? ¿Y qué elementos ustedes han destacado sobre el comportamiento precisamente político de esos medios de comunicación veracruzanos? Muy interesante tu pregunta, porque en estos 6 años ha cambiado drásticamente todo. No solo en Veracruz, pero sí en Veracruz. Tú sabes que el estado de Veracruz es de los estados que más medios impresos tiene, incluso históricamente cuenta con el dictamen, que es el decano de la prensa nacional. Y de hecho nuestro interés fue irnos por ahí, precisamente porque queríamos averiguar y que cada, ¿no? cada centro de investigación trabajara a su estado. Esto no quiere decir que no hagamos estudios nacionales, pero yo creo que sí es muy importante enfocarnos en los estados. Pues sí, efectivamente teníamos medios muy importantes como el dictamen, el diario de Jalapa, la opinión de Poza Rica, el diario del Istmo, que con la crisis que tuvimos a nivel de seguridad desde el 2010 en México, pero especialmente en Veracruz, los asesinatos. Notivet mataron en menos de 4 meses a 4 reporteros importantes en 2010. Entonces los diarios empezaron a cambiar absolutamente. O sea, si bien siempre habíamos visto que tenían cierta relación o cierto vínculo con el gobierno, pues definitivamente se volvió más obvio, como nuestro observatorio se llama, ¿no? Entonces empezamos a ver más vínculos con el poder en ese momento, con ciertos poderes o ciertos ámbitos de poder para poderse mantener. No se diga cuando pues ya los medios digitales empiezan a reemplazar a los medios impresos, que esto pues no tiene más de 3 o 4 años, y como estos medios no habían podido sobrevivir con su publicidad, con sus propios mecanismos de negocios, pues fueron decayendo, ¿no? Hubo una transformación muy fuerte porque de ser medios políticos se volvieron en nota roja. ¿Y por qué? Pues para poder vender, para poder vender. Entonces tenemos un periodismo como el Diario de Jalapa, que fue muy importante a nivel local, con una presencia cultural, con un renombre, ¿no? de ser parcial, perdón, imparcial, plural, etcétera, a convertirse en un diario de nota roja. Entonces, y como nosotros sabemos en el ámbito de la comunicación, esto también es reflejo de la sociedad. O sea, no, los medios tampoco están ocultando que hay muchas muertes, muchas balaceras, muchos asesinatos de mujeres y niñas, pero lo grave es cómo los presentaban, cómo los evidenciaban, sin ningún cuidado para poder vender. Entonces, claro, la prensa en Veracruz empezó a tener una crisis tremenda en la que seguimos todavía inmersos. Y este seguimiento que hicimos ahora, pues andábamos buscando a ver si por ahí podían ellos volver a nacer y pues por ahí va la cosa. Patti, tú acabas de tocar 2 temas muy importantes y coyunturales que básicamente ustedes han ido reportando en ya en sus años de existencia. Por una parte, a ustedes les ha tocado, digamos, monitorear precisamente el comportamiento de la prensa en la coyuntura precisamente de la inseguridad y digamos, la vulnerabilidad que también se enfrentan los medios de comunicación frente a toda esta inseguridad.
pero también reportas esta crisis que se deriva precisamente del auge de Internet y con ello también del auge de las plataformas digitales, entre ellas las redes sociodigitales. En ese sentido, es muy interesante que ustedes tienen esa visión y también por otra parte, la visión que empiezan a tomar, o más bien el comportamiento que empiezan a tomar estos medios de comunicación a raíz de esas dos crisis, al acercarse, digamos, con el poder político. Digamos, el sexenio pasado, bueno, más bien la gobernatura pasada del anterior gobernador de Veracruz, de Duarte, fue muy cuestionada precisamente por toda la publicidad oficial que dio a los medios de comunicación. ¿Ustedes detectaron algo, digamos, en ese comportamiento atípico que se pudo haber dado durante el gobierno de Duarte, en cómo la prensa fue tratando, digamos, temas coyunturales del gobierno de este exgobernador? Claro, claro. De hecho, nosotros en el seguimiento que hicimos, el observatorio se funda como institucional en 2012 con la universidad, pero estamos haciendo seguimiento de elecciones de 2009 más o menos. 2006, la de Calderón también la seguimos de una manera un poco informal, pero también tenemos algunos datos. Luego 2009 en Veracruz, 2007 con Fidel, 2009 federales, 2010 2004 Fidel, perdón, y 2010 ya con Duarte. Pues en lo que te comentaba, a partir de los asesinatos a periodistas, la nota política desaparece prácticamente en Notiver, por ejemplo. Ya no hay una sola nota política, todo el tiempo están, bueno, la mayor parte del tiempo se refiere al ámbito del espectáculo, ¿no? Eso también muy pegado, muy junto a la sociedad veracruzana del puerto, que es muy carnavalera, muy enjundiosa, entonces que le da mucho cuando entra un norte, ¿no? Tener unos encabezados, córranle porque el viento se los va a llevar, o lo que el viento se llevó, muy, muy pegados a la cultura popular. Entonces empezaron a cambiar sus contenidos. Sin embargo, por ejemplo, Notiver, a pesar de que la nota política prácticamente desapareció de su pues de sus contenidos, empieza a surgir en el ámbito, por ejemplo, ambiental, que es otra de las líneas de nuestro observatorio. Empieza a trabajar esto que te estoy diciendo de los nortes, de la prevención, nortes son los vientos fuertes que entran a Veracruz, que de repente son pues muy intensos, de 180 kilómetros, en fin. Entonces, empieza a trabajar más con su público, con los públicos locales, en otros ámbitos que no son los políticos. Bueno, yo te digo con toda honestidad que qué bueno, o sea, se necesita trabajar otro ámbito que no sea el político para poder salir adelante como medio impreso y ir rompiendo con esas formas de existir que siempre ha prevalecido en este país. Nosotros tenemos una relación de medios con el gobierno de los 70 años de gobierno del PRI, que han hecho que esa sea la identidad de la prensa y en general de la información, también de mucha información en la televisión, en los grandes medios, ¿no? Una relación muy cercana al poder, donde se van siempre dialogando espacios, concesiones, sin que haya corrupción, porque es una forma de que existan los medios, ¿no? Publicidad, y ya luego hablamos de otra cosa, pero tampoco eso es tan grave. Así ha sido en todo el mundo, sigue siendo en México, pero en México muy de cantina, digo yo, ¿no? Vámonos a tomar el café y vamos a negociar cuántas concesiones te doy, ¿no? En otros países un poquito más cuidado el asunto, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que sí, caímos en un momento muy grave, pero al mismo tiempo, no sé si yo soy un optimista por naturaleza, hemos visto otros contenidos y han logrado mantener ese contacto con lo local, esa identidad, con el lugar en el que se emite la información, pero ya buen rato siendo uno de los preferidos del puerto de Veracruz. No sé si por ahí va. Sí, por ahí. Ahora, en ese sentido, Pati, ya para, digamos, cerrar este bloque, digamos, del Observatorio Veracruzano de Medios, el caso ya, a ustedes les ha tocado o han monitoreado básicamente las dos coyunturas de transición. Por una parte llega el PAN y posteriormente llega Morena. 2 años.
Sí, 2 años de PAN. sí, exactamente. Ustedes Sí, eso es viven, algo importante, ¿eh? en ese Eso es algo sentido, importante porque, perdón que te interrumpa, no, no, porque adelante. estos 6 años de Duarte, 2 años de Yunes de PAN y otros 2 de Morena, hacen que la prensa también esté así, ¿no? En esta coyuntura, en esta forma de relacionarse con... Entonces está creando una identidad y ahora estamos en crisis, pero acuérdate que después de las crisis pueden venir las buenas noticias, ¿no? Precisamente en ese sentido, ustedes, ¿qué han encontrado o qué elementos se encuentran dentro de esos cambios que ha tenido por cada administración, pues los medios de comunicación, por supuesto, escritos? ¿Qué han Claro. encontrado? ¿Qué han encontrado que destaque, digamos, los cambios, pues, a lo mejor en contenido, por supuesto, pero a lo mejor esto también obedece a la temática que, pues lógicamente los medios de comunicación en México son, se basan básicamente en acuerdos también empresariales entre el gobierno y por supuesto el medio de comunicación. ¿Qué han detectado o qué detectaron en estas, pues básicamente dos facetas que se han vivido con estas dos alternancias en el gobierno de Veracruz? Pues justo lo que te estoy comentando, ¿no? Un desapego al Estado, al gobierno, pero pues por ejemplo, otra vez Notiver, en el momento Miguel Ángel Yunes es del puerto, entonces él cae su nota política con Duarte, se levanta un poquito con Miguel Ángel Yunes, vuelve a caer su nota política con Morena, entonces vamos viendo esas formas de comportarse hegemónicas, ¿no? de siempre, de estas relaciones que, insisto, no nos deben de espantar, siempre han estado, ahí están, y además qué bueno, porque si no existieran, entonces tendríamos un gobierno autoritario, o sea, hay que negociar con los medios tienen mucho alcance, tienen esa idea de que lo que dicen es cierto y de que yo me identifico con ello, y todos los políticos tienen que seguir negociando con ellos. Ya sabes, en este momento aparentemente el gobierno de Morena no quiere negociar, pero eso no es verdad. Le acabamos de escuchar a Artículo 19, es decir, que hay una relación estrecha todavía con Televisa, con Televisión Azteca y con La Jornada, ¿no? Te digo, eso no nos debe de espantar, eso ahí está y tiene que seguir siendo. El discurso es el chistoso, ¿no? El discurso de los políticos. Y los medios tienen que ir trabajando, insisto, otros ámbitos que no solo sea el político. Tenemos muchos ámbitos de las políticas públicas en las que pueden incidir y que la gente está muy preocupada porque sí que ahora hay más ciudadanía y se está construyendo esta idea de que hay que informarse por todos lados, no solamente en un periódico, en un canal de televisión, sino también en plataformas. Perfecto. Ahora, en ese sentido, Pati, quisiera ahora centrar la conversación precisamente con los resultados que ustedes acaban de recopilar a partir de esta coyuntura que estamos viviendo con el COVID-19. En ese sentido, me gustaría empezar esta plática preguntándote qué hicieron o más bien, qué elementos ustedes empezaron a trabajar en este monitoreo que hicieron sobre el COVID-19 de los medios veracruzanos. Mira, yo creo que es importante recordarle al público que cuando hacemos análisis de contenido se trabaja una técnica que ya fue institucionalizada desde los años 50 en Estados Unidos. O sea, no es una técnica que hayamos inventado los observatorios, es algo que existe, que está comprobado, que podemos tener estas conclusiones que acabamos de platicar hace ratito, que los medios van cambiando, digamos, sus estrategias de contenidos a partir de ciertas relaciones que tienen con el poder, pero ¿cómo lo podemos intuir? Pues porque hacemos análisis de contenido. O sea, no vamos ni entrevistamos a los periodistas, no entrevistamos al gobernador, sino que haciendo análisis de contenido y viendo cuántas notas se publicaron en el sexenio anterior apoyando al gobernador y cuántas notas se publicaron en el sexenio posterior, no apoyando a ese nuevo gobernador, pues tú te das cuenta de esas relaciones de poder. Esta técnica está institucionalizada, aprobada, comprobada desde los años 50 en Estados Unidos.
Yo creo que en México nos hemos tardado mucho en darle importancia, por lo que tú y yo comentábamos hace rato. Es un trabajo muy de artesanos. Cuando se empezó, justamente empezamos a hacer otra vez importantes, ahora que se está analizando Twitter. Me acuerdo que hace como 2 años leímos en una investigación que hizo INEGI con el apoyo del TEC, no me acuerdo si ese fue el TEC Milenio en Ciudad de México, para analizar los tweets y ver cuestiones de población, salud, no me acuerdo qué temas de políticas públicas. Y terminaron comentando que al final habían trabajado con el TEC, no me acuerdo qué tipo de TEC, hace 2 o 3 años, pero eran alumnos, eran estudiantes los que estuvieron haciendo ese rastreo de información, o sea, analizando el discurso palabra por palabra. Luego ya lo metes en un programa, que puede ser el SPATI o el TILAB, que son informáticos que analizan el lenguaje, pero el rastreo de palabras pues, se sigue haciendo a mano. Entonces, el trabajo del análisis de contenido es un trabajo que tiene que tomarse su tiempo, que tiene que tomar que tiene que tener mucha gente involucrada. Los monitoreos de línea también se contratan a empresas que subcontratan a un montón de gente que sigue arrastrando el lápiz para poder después capturar y saber las tendencias de los informativos para Televisa y poderlo transparentar en cada elección. Esto es importante que se sepa porque cuando decidimos iniciar el análisis de la pandemia, pues obviamente no teníamos punto de partida. No es lo mismo hacer un análisis de elecciones, donde ya sabes que puedes poner 5 o 6 categorías que ya son importantes, como en este caso decir si el declarante fue el gobernador o el declarante fue el diputado, ¿no? Acerca de qué tema, de la corrupción o de la justicia, la seguridad. En este momento no sabíamos nada de la pandemia. No lo sabían los políticos, como no lo sabían los periodistas, como tampoco lo sabemos los investigadores. Entonces entramos a un ámbito de artesanos a observar un tema completamente nuevo y entonces yo dije, pues con mis alumnos, o sea, si hay algo bonito en este ámbito académico es trabajar con estudiantes, porque los estudiantes no solo se comprometen siempre, sino que te dan ideas y te dicen, y yo escuché, y yo vi, y vamos a observar, y vamos a ver. Entonces, iniciamos este trabajo más o menos en abril, yo tenía mi curso, empezó en febrero, terminó ahora en junio, nos fuimos a virtual aproximadamente el 21 de marzo exactamente, nos fuimos a virtual, pero pudimos trabajar, son chavos que estudian la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas en la UB y que están en 6º semestre, entonces siempre les doy opinión pública, entonces es parte de mi tema hacer análisis de contenido y trabajé con ellos. Entonces, este trabajo que estamos presentando ahora en el blog es un trabajo novedoso para todos, incluso todavía falta validar muchas de las cosas que hemos publicado y por eso queremos ya llegar hasta la semana que entre dejar de publicar, porque pues obviamente a la hora de construir las variables, y quiero explicarle a la gente que las variables son las preguntas que se hacen en una encuesta, pero son preguntas también que se le hacen a los contenidos de la prensa, a los contenidos del Twitter, a los contenidos de las noticias en televisión. Esas preguntas eran diferentes, no podían ser las mismas que en campaña electoral o las mismas que en ambiental. Entonces tuvimos que retroalimentarnos con los estudiantes, observar mucho la prensa, observar mucho el Twitter, observar mucho medios informativos para crear una especie de cuestionario que en análisis de contenido le llamamos libro de códigos. Y a partir de eso hicimos un seguimiento que me parece que sí ha obtenido datos importantes para la prensa de Veracruz. ¿Y cuáles son los datos, o por lo menos, cuáles son los elementos que destacas de este monitoreo, Pati? Porque veo que entonces ustedes partieron, pues básicamente, como bien lo dices, como artesanos de la nada, a construir un evento coyuntural que muchos vivimos, y que básicamente no esperábamos. Como tú bien señalabas, no es lo mismo monitorear un proceso electoral que sabemos que tiene un inicio, que tiene ciertos momentos de cúspide y, por supuesto, un final, a un evento coyuntural que sabemos que inicia, pero no sabemos cuándo puede terminar o cuándo pueden ser los momentos de mayor cúspide en ese sentido. ¿Cuáles son los elementos que tú destacarías de esos resultados que obtienen, digamos, de este monitoreo que hacen a partir del mes de abril?
Sí, yo creo que es importante esto que acabas de preguntar porque como la prensa funciona como una reconstrucción de la realidad, no quisiera hablar de representación, sino reconstrucción, por la cual mucha gente se va haciendo una idea de lo que pasa en el mundo. Sabemos que desde que existen los medios, pues ya la comunicación cara a cara no deja de ser tan importante y entonces se empieza a darle importancia a lo que dicen los medios y entonces emitir una opinión. Nosotros creemos que el haber hecho este seguimiento nos da la posibilidad de emitir opiniones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hicimos 2 meses y comparamos 2 meses. Bueno, la técnica nos permite hacer no todos los días, sino una aleatoriedad. Fueron solamente 14 días los que analizamos y resultaron 2.151 noticias en 7 portales digitales de veracruzanos. Obvio no fueron comprados porque estábamos encerrados, pero estaban trabajando sus portales medios impresos. ¿Cuáles fueron? La Opinión de Poza Rica, Dictamen, Notiver, Diario de Jalapa, El Mundo de Córdoba. Esos fueron los impresos que se fueron a portales digitales y 2 nativos digitales veracruzanos, que es Al Calor Político y Formato 7. Entonces fuimos comparando a ver qué pasaba entre los meses de abril y mayo. Mira, este es un dato importante. Hubo más noticias en abril y menos en mayo. No mucho, un 10%. Tenemos solo 55% de noticias en abril y 45% de noticias sobre COVID, y incluidos varios temas, COVID, contingencia, enfermos, hospitales. Así se hace la selección en análisis de contenido, ¿no? Entonces tuvimos más noticias en abril y menos en mayo, lo cual nos quiere decir que en junio va a haber menos y en julio menos, aunque la enfermedad siga. Y lo importante es esa representación, esa reconstrucción. Para mí. Pati, pero es interesante esto que dices porque básicamente, según los datos oficiales y federales, la cúspide de la pandemia la tuvimos en mayo, a finales de mayo y precisamente en junio. Entonces, ¿por qué ese comportamiento de la prensa en Veracruz tan atípico en el sentido de que a lo mejor cubren el evento al inicio, por lo que puedo entender, pero dejan de darle seguimiento? A partir de la interpretación que tú le das de esos datos, ¿qué elementos tú puedes o por qué crees que esté pasando esto? Es parte de lo que nosotros en el análisis de contenido vamos finalmente a ir concluyendo, ¿no? Vamos construyendo qué pasa en la realidad y qué pasa en los medios hasta que finalmente entendemos que puede ser lo que la gente piensa o lo que la gente opina o por dónde van la toma de decisiones. Una cosa importante para el público en general, todo este tipo de información, yo se lo digo mucho a mis estudiantes, ayuda a la toma de decisiones. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué quiero saber qué está pasando con COVID, no? Entonces, bueno, ¿qué te hace suponer esto? Pues que el Estado, el gobierno decidió bajarle al tema de la contingencia, subirle a otros temas, como la cuestión económica, dadas las condiciones en las que estamos viviendo en este momento en el país, porque todos sabemos no sabemos, no todos los que estamos informados a través de muchos medios. Estar informados no nada más es leer un medio, ¿no? Que la pandemia está todavía en su curva alta, que en unos estados están semáforos rojos, que se ponen naranja, al rato se vuelven rojos, en fin, que hay todavía una crisis importante. Sin embargo, la información empieza a bajar en ese ámbito. Entonces, pues de lo que hablamos al principio, muy probablemente ya están tomando acuerdos para que la gente pues empiece a trabajar, salga a la calle con toda la protección, pero que empiece a liberar, digamos, el ahogo económico que tiene el país en este momento, ¿no? Entonces yo sí creo que ya para junio vamos a tener menos información en los medios. Eso no quiere decir que el virus no exista, ni que el virus, esto ya lo sabemos, ¿no? Es una estrategia informativa, pues, lo cual, insisto, es válido. No nos espantemos por eso, porque hay que darle seguridad a la gente para que salga. Ahora, tienes que salir protegido, ¿no? Y ahí te otro dato. De esta información que nosotros rescatamos, la mayor parte son sobre prevención. ¿Qué significa eso? Pues que en los 7 periódicos analizados fueron los alcaldes los que le dijeron a la población, cuídate, cuídate, protégete. Tenemos un porcentaje importante de alcaldes hablando de prevención
y el porcentaje inmediato después son las dependencias federales, es decir, Gatell, Secretaría de Salud, con contingencia, con datos, pero no con prevención. Y esa parte también me parece muy peligrosa, ya estamos trabajando un artículo al respecto. Se le dieron muchos datos a la gente. ¿Qué tanto se les dijo cómo prevenir? No sé. No sé si las conferencias de Gatell, que yo sí recuerdo haber visto varias veces, oído varias veces, quédate en casa. Él nos explicaba detalladamente cómo lavarse las manos. No recuerdo haberlo escuchado, pero se lo dejo. En la prensa, por supuesto que no salió eso por parte de las dependencias federales. Eran los alcaldes los que le decían a la gente cómo prevenir. A ver, entonces, Pati, lo que acabas de detectar es muy interesante porque tiene que ver con narrativas, con discursos. Por una parte, el discurso, entonces, puedo entender que en estos días analizados, la gran mayoría de las noticias que giran alrededor del COVID-19 se centran precisamente en la prevención. Ahora, en ese En sentido, los periódicos locales. los En periódicos. periódicos locales. Es muy importante. Perfecto. Y ahora, por otra parte, ¿qué palabras fueron las que ustedes, porque es análisis de contenido y por supuesto de discurso, son las que más se repiten o es una constante en estos días analizados? Ya sé que COVID-19 puede ser una de las tantas palabras que se repite, pero no es lo mismo decir riesgo ante COVID a decir superamos COVID. O sea, en ese sentido, ¿cómo ustedes empezaron a encontrar qué palabras empezaron a surgir, digamos, en estos días analizados ante la forma como empezaron a recrear la realidad de estos medios de comunicación en esta coyuntura del COVID-19? Sí, no, me encanta que me hagas esa pregunta porque, primero, para poder seleccionar las noticias tuvimos que utilizar pues una técnica que es artesanal, que era hacer la foto de la nota en PDF. ¿Cómo seleccionábamos esa nota? A partir de ciertas palabras. ¿Qué palabras utilizamos? Coronavirus, COVID, pandemia, contagio, muertos, casos. Fueron como 10 o 12 palabras. Aparecen en nuestras publicaciones de Obvio. Las palabras que utilizamos para filtrar la información que íbamos a analizar. Entonces, esas fueron las palabras que los alumnos, pero tuve 35 alumnos, me echaron la mano para descargar 2.151 noticias. Ya después hicimos una clasificación que no va por palabras, que posteriormente quizá lo hagamos solo con los titulares, porque los titulares son los que estamos captando para el análisis, y esa clasificación la dividíamos en 3 o 4 temas, era salud, economía, seguridad, también quisimos ver si había pues no, más problemas de seguridad, etcétera. Y no me acuerdo cuál otra, teníamos por aquí, economía, seguridad, también cuestiones internacionales, temas internacionales. Resulta que se toca más el tema de salud, pero en el ámbito de la prevención. Se toca más el tema de salud, pero que el de la economía, pero en contingencia sanitaria, solamente casos. Se toca muy poquito la cuestión de la economía, sobre todo en abril. En mayo empieza a subir un poquito la afectación económica, pero comparativamente los cuadros, tú los vas a ver, es mucho menor lo que se trató en abril y mayo sobre cuestiones económicas. Quiero imaginar que ya en junio se está tratando más el tema económico y menos el de la contingencia. Va por ahí más o menos el análisis. Todavía no trabajamos las palabras, pero yo te puedo decir que esas son las que fueron, porque son con esas con las que filtramos la información. Perfecto. Ahora, en ese sentido, Pati, ¿cuál fue el comportamiento de estos medios, de estos 10 medios que tú me dices? Son medios locales, pero no es lo mismo un medio que a lo mejor está en Jalapa a un medio que está en la parte norte, en Tuxpan, o en la parte sur, que puede ser Córdoba o más cercano, digamos, a toda la parte, o colindando con algunos otros estados. ¿Qué elementos encontraron, si es que los encontraron, del comportamiento también de estos medios conforme al COVID-19 o el número de notas, qué importancia le fueron dando y también los temas, porque a lo mejor no es lo mismo, vuelvo a repetirlo, con estas palabras clave que tú me comentas, no es lo mismo lo que está ocurriendo en Jalapa a lo que ocurre en la parte norte o en la parte sur?
Sí, no, mira, primero lo más importante, ¿no? Los datos duros dirían por ahí. Prevalece la nota informativa y eso ya te da una idea de que no hay dinero en la prensa local, ¿no? Entonces, no hay reportajes, no hay, ahora estamos trabajando los encuadres nos dicen qué posición toma el medio ante la pandemia, si se preocupan más por las causas, por las consecuencias, ¿no? Entonces, no llegamos allá todavía, pero te puedo decir que estaban más preocupados por las consecuencias que por las causas. El causa está más asociado a cuestiones científicas, ¿no? Entonces, bueno, prevalece la nota informativa, hay un periodismo de declaraciones impresionante, o sea, todos los medios entrevistan al alcalde, al secretario de salud a nivel estatal, al responsable de salud a nivel local, entonces la declaracionitis, ¿no? Impresionante. Otro tema importante que era por el que nos motivamos a trabajar, la espectacularización. O sea, la tercera parte de las noticias publicadas en todos los medios de Veracruz tuvieron un rasgo espectacular, o sea, tenían que ver con el sensacionalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los titulares que tenemos por aquí y que los presentamos en el blog en la última actualización son interesantes porque una cosa es lo que dice Gatell y otra cosa es cómo lo presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el miedo, pánico, morbosidad se preparan para lo peor de la guerra contra la pandemia, así presentado en la opinión de Poza Rica el 29 de abril, ¿no? ¿Y quiénes estaban declarando eso? Pues los de las dependencias federales. Entonces, ese es un rasgo de morbo y es un poco lo que decíamos al principio de esta entrevista. Sí que tiene que ver con la venta de la prensa para poder sobrevivir, para que le pinchen a su portal, para que estén, pero también tiene que ver con la cuestión cultural, o sea, si en Veracruz somos carnavaleros y en la opinión de Poza Rica hay gente también muy carnavalera, pues les gusta, se preparan para lo peor de la guerra contra la pandemia, ¿no? Entonces, y viene un comentario que hizo Gatell adentro. Acuérdate que los seres humanos nos quedamos con esa primera discurso, ¿no? Esa narrativa, como dices tú. Entonces, luego tenemos que, por ejemplo, en Veracruz, hablando de las diferencias, Notiver y Dictamen le dieron más voz a los deportistas, a los artistas del espectáculo, que a los secretarios de salud o a los alcaldes, ¿no? Entonces, podemos pensar muchas cosas. Acuérdate que Boca del Río y Veracruz tienen dos partidos en el poder, pero también podemos pensar que es una cuestión cultural. A la gente le gusta saber qué dice Pati Navidad o qué dice, no sé, la Yuya aparece en la youtuber en alguna nota sobre COVID, ¿no? Entonces, son las diferencias culturales también, por ejemplo, entre Jalapa, Córdoba, Veracruz. Hay más notas de prevención en Córdoba, eso es bien importante, y por alcaldes. El Mundo de Córdoba es un periódico chiquito, pero que tiene mucho prestigio, mucha identidad. Entonces, le dieron más espacio al ámbito de la protección individual, protección individual y bienestar social, es decir, cómo generar entre la comunidad cuidados, ¿no? No nada más usar un tapabocas, sino también cuidarte, ¿no? De no tener reuniones, de las reuniones, cómo hacerlas. Entonces sí hay esas diferencias estructurales entre unos y otros y se pueden ver en el blog todas estos análisis que ya estamos publicando desde hace 2 semanas. Perfecto. Pati, ahora me gustaría preguntarte sobre los resultados. ¿Qué tanta influencia tiene, sé que son medios locales, pero qué tanta influencia tienen los discursos federales? ¿Qué presencia tuvieron los discursos federales? O sea, digamos, lo que dice el presidente, lo que dice el subsecretario, lo que en llegado un momento empieza a decir la oposición. ¿Qué tanta influencia tiene, o presencia más bien, tiene en los medios locales bajo esta coyuntura del COVID-19? ¿Detectan algo o básicamente es más apegado a lo local? Efectivamente, no hay presencia del presidente en los medios locales. Es solo a nivel federal, es el secretario de Salud y las dependencias de salud como Alomía o
alguna otra persona. Y obviamente están, como es nota informativa, están rescatando lo que se dijo, la traduce el reportero o el redactor, porque el reportero es el que sale a hacer reportajes a la calle, ¿no? Entonces, estamos hablando de muy pocos recursos ya en el ámbito de prensa local. No, el presidente no aparece, aparece muy poquito en nuestros análisis. Aparece obviamente más el secretario de Salud, o lo que dice el secretario de Salud, no necesariamente dice López-Gatell, o referido a él, ¿no? Sino el secretario de Salud dijo, y los protagonistas son los alcaldes. También ahí podemos interpretar, ¿no?, el cierto vínculo de los periódicos locales con sus presidentes municipales, como debe de ser, que yo creo que eso está bien. Acuérdate que el periodismo local en Estados Unidos ha tenido un éxito impresionante, no han perdido su identidad, siguen vendiendo periódicos impresos en Estados Unidos en el ámbito local. Entonces, el periodismo tiene esa oportunidad todavía en Veracruz, en Sonora, en Yucatán. Bueno, en Yucatán, Diario Yucatán tiene una identidad impresionante. Pues hay que promover ese vínculo, ¿no?, con el alcalde, porque yo creo que a todos los que vivimos en ciudades nos sentimos un poco lejos de la metrópoli y más cerca de nuestros coterráneos, ¿no? Perfecto. Pati, para concluir este diálogo muy interesante que amablemente estamos teniendo, me gustaría preguntarte cuáles son las conclusiones, a lo mejor ahorita generales, porque como bien dices, estás todavía procesando muchos datos. ¿Cuáles son las conclusiones a las que que encontraron en estos días de monitoreo? Y cuáles, digamos, serían los elementos que se podrían destacar para una futura entrega? Yo estoy pensando en la entrevista que me acabas de hacer, más que en las conclusiones, porque todavía no terminamos. Pues yo creo que cerraríamos por ahí, ¿no? El periodismo local tiene oportunidad de existir siempre y cuando se vincule a lo local, trate temas que no sean políticos, trate temas de salud, tenga más de salud, de medio ambiente, de recursos para generar economía, sean menos ligados a lo que les está pasando desafortunadamente, no porque no exista, sino porque existe, a la nota roja, ¿no? O sea, que vayan de alguna... La nota roja en Veracruz está tremenda. Nosotros acabamos de tener un dato por ahí en otro observatorio de violencia de las mujeres. Más de 115 niñas desaparecidas o asesinadas de enero a abril, ¿no? Niñas. De otra compañera que trabaja también a través de análisis de medios, el ámbito de género y de violencia contra las mujeres. Entonces, el periodismo tiene que venderse, entonces tiene que vivir de su venta, entonces de repente apostarle a la nota roja solo, sin contexto, que no nos hable del peligro que viven estas niñas en sus casas. Eso es lo triste, podemos tratar el tema, pero de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría como conclusión? En estos momentos de crisis, sí los periodistas locales se colocan en la palestra, sabiendo que son líderes de opinión de lo local, que pueden ser ese vínculo con el poder, cuidando siempre las formas. Me refiero a no estar sentado con él en la parroquia de Veracruz, ¿no? El periodista se sienta en la parroquia de Veracruz a que le dé la nota el político. No, vayan a hacer un poco más de investigación, acérquense a nosotros, a los que hacemos observación de medios. Podemos generar ciudadanía, podemos sobrevivir a esta crisis más fortalecidos. Es verdad que hay, la tercera parte de las noticias fueron sensacionalistas, pero también es verdad que la sociedad es así en Veracruz, los jarochos somos bien exagerados, ¿no? Entonces, pues tenemos que seguir trabajando con este tema del sensacionalismo sin perder a nuestro lector. O sea, el lector nos va a dejar de leer si nos volvemos serios y
y prudentes, ¿no? Necesitan narrativas que tú ya conoces muy bien, del héroe, del victimario, del salvador, ¿no? Esa narrativa la podemos seguir construyendo con el cuidado de no ofender, de no prejuiciar, de no ir a los lugares comunes, ¿no? Podemos seguir haciendo chistes o presentando titulares llamativos sin ofender. Entonces yo creo que es una oportunidad para todos en este momento esta crisis, pero sobre todo para el periodismo local, porque la gente se está queriendo informar. Yo creo que cree que no le dice el gobierno la verdad. Ahí hay algo del imaginario que no es que se haya creado por Morena actual. Eso existe desde siempre. Siempre hemos desconfiado de lo que dice el gobierno. Es una cuestión ya del pueblo, diría nuestro presidente. Es un imaginario, ¿no? Que existe. ¿Y por qué le tenemos que creer al gobierno? Es algo que ha existido sobre todo en gobiernos autoritarios, ¿no? Donde la democracia todavía no es pan de cada día. Y nosotros todavía no tenemos un país democrático. Tenemos un país donde ha habido transición electoral, se está fortaleciendo la democracia, pero todavía no nos manifestamos de otra manera. Nuestra única manifestación sigue siendo la elección. Tenemos muy poquitas manifestaciones en el espacio público. Twitter puede ser una forma de expresarse también, pero sabemos que los que usamos Twitter somos muy poquitos. Entonces, con calma, ¿no? Podemos ir creando democracia sin perder esa identidad que tiene el periodismo local, buscando información llamativa, pero también con contenidos que le sirvan a la gente para mejorar su calidad de vida en todos los sentidos, ¿no? Perfecto. Patti, pues te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros aquí en Agenda Mediática. Le agradezco muchísimo a la doctora Patricia Andrade, investigadora de la Universidad Veracruzana, del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana y coordinadora del Observatorio Veracruzano de Medios, haber platicado con nosotros aquí en Agenda Mediática. Patti, te mando un fuerte abrazo y un saludo hasta Veracruz. Muchas gracias a ti, pero muchas gracias, que este tipo de trabajo pues normalmente no tiene tanta difusión, y pues te agradezco enormemente de corazón, y bueno, y menos cuando estamos en provincia, que nos hayas puesto atención y que hayamos tenido esta oportunidad de platicar con tu público. Gracias, Luis Ángel. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y esperamos volverte a tener aquí en Agenda Mediática para hablar de otras coyunturas. ¿Puedo dar el blog? Sí, claro que sí, adelante. Es www.v/mx/blogs/obvio. El que les interese en seguirnos puede picarlo y rápidamente va a ser nuestro seguidor. Le caerá una actualización cada vez que la hagamos. Normalmente publicamos 2 veces al semestre. Perfecto. Pues muy bien, Patti. Entonces, esperamos volverte a tener aquí en Agenda Mediática para hablar de otras coyunturas, porque si ya se avecinan elecciones y vemos que ustedes están muy activos en esa parte. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho haber estado aquí en Agenda Mediática. Los invitamos para nuestra siguiente emisión. Como saben, pues es un gusto tenerlos nuevamente en esta segunda temporada. Los saluda Luis Ángel Hurtado y les desea una excelente tarde.